Bueno, muchachos, había quedado en esta diapositiva. Precisamente aquí lo que les estaba mencionando era que existen los signos radiológicos propios del neumotórax, la hiperclaridad periférica avascular, la línea fina. La presencia de la línea, esa línea que ya les voy a enseñar, es parte fundamental en el diagnóstico radiológico del neumotórax. Tienen que buscarla. Por muy difícil que parezca, siempre hay que precisarla porque si no, entonces no vamos a saber, no lo vamos a poder ubicar, decir pues que hay un neumotórax. La imagen del muñón pulmonar está presente solo en los neumotórax masivos, o sea, pero existen neumotórax moderados y leves, incluso hasta los marginales. En ese caso, esos neumotórax se requiere obviamente de precisar la pleura visceral y la desviación del mediastino hacia el lado contrario. En cuadros de neumotórax, obviamente también puede, igual que en el derrame pleural, desplazar todo hacia el lado contralateral. Etiología de neumotórax, miren aquí, muchísimas causas de neumotórax, leves, moderadas, severas, etcétera. Independientemente de eso, todas las características propias etiológicas que pueden conseguir. Entonces, bueno, aquí les traigo un ejemplo muy característico, una imagen clásica de neumotórax. Lo primero es conocer que el parénquima está completamente rechazado por la presencia de aire libre en la cavidad pleural. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la radiología de tórax, en las rayos X? Se traduce como un campo un hemitórax, disculpen, que va a estar aumentado de su radiotransparencia pleuroparenquimatosa, donde no va a haber vasos. Miren que aquí del lado izquierdo hay vasculatura, muy chévere, muy dicotómica, tal como ya le hemos venido acostumbrado a ver, pero en este caso del lado derecho no hay nada de vasculatura. Eso quiere decir que hay solamente aire libre. Esta imagen que señala la flecha roja no es más que la imagen del muñón pulmonar y que hay presencia, que puede existir presencia de desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, pero son más que todos los neumotórax que son masivos. Entonces, radiotransparencia aumentada. La presencia de la línea pleural visceral, que vendría siendo esta fina línea que aquí ustedes ven, determina la presencia del muñón pulmonar y la avascularidad del espacio pleural nos da el diagnóstico de un neumotórax. Ahora bien, hay neumotórax que se diagnostican en bipedestación, es el más fácil, lo que ya yo les había mencionado, el aire en el espacio pleural se sitúa en la región más alta, el aire libre permite identificar la pleura visceral como la fina línea entre el pulmón y el espacio vascular. Excelente, todo lo que acabamos de ver. Ahora bien, cuando diagnosticamos un neumotórax en pacientes que no toleran la bipedestación, bueno, también se puede hacer, pero en este caso debemos buscar un signo específico que se llama el signo del ángulo profundo, del ángulo costodiafragmático profundo, o tal cual adopta la morfología puntiforme, o sea, es puntiforme el ángulo costodiafragmático. Entonces, la parte más alta, región anterior, puede verse, pero para mí, de todo lo que aquí les menciona la literatura, lo más importante es esto, el seno costodiafragmático lateral y posterior, que se van a encontrar muy profundos. Y puede existir también el descenso de mi diafragma. Estos son signos sutiles de neumotórax en pacientes encamados. Entonces, aquí podemos observar la presencia del muñón pulmonar, esta línea que aquí observan, está en relación directa con la fina línea pleural visceral, ¿ok? Que permite la separación o la interfase con este espacio, que es el espacio pleural donde hay aire libre y hay ausencia de vasculatura. Diagnóstico imprescindible de neumotórax. Aquí en bipedestación, miren que si no observamos, miren aquí cómo se observa la línea pleural visceral hacia la parte más bien superior o apical o del culmen que corresponde a un neumotórax sutil, leve, pero está presente y debemos también reconocer. Aquí la presencia de bulas apicales suelen ser también parte del problema. Muchas veces se rompen y producen el cuadro del neumotórax. Y aquí está lo que les mencionaba del signo del ángulo costodiafragmático profundo. Ese signo, o también denominado el surco profundo,
permite también el diagnóstico de neumotórax y es el más fidedigno y el que más frecuentemente está en los pacientes en cama. Aquí la presencia de neumotórax de igual manera en tomografía, miren cómo se observa la presencia de un aumento, perdón, una disminución franca del coeficiente de atenuación. Si yo a esto le mido las unidades Hounsfield, pues hay aire menos 1000 en casi toda la totalidad del neumotórax. Entonces, bueno, aquí el neumotórax a tensión se considera neumotórax a tensión cuando la presión en el espacio pleural excede la presión atmosférica. Entonces, signos radiológicos mucho más sencillos como ver también un derrame pleural masivo, la desviación de la línea mediastínica, hay aplanamiento cardíaco si el neumotórax a tensión está del lado izquierdo, puede haber depresión hemidiafragmática o aplanamiento del hemidiafragma, obviamente por la concentración de aire que sobrepasa pues la presión atmosférica a nivel de ese hemitórax, hay incremento de la separación y hay aumento del volumen torácico. Aquí ejemplos característicos de lo que vendría siendo la presencia de de neumotórax, desviación del mediastino hacia el lado contralateral, inversión aplanamiento del hemidiafragma, puede haber hiperexpansión del tórax, bueno, aquí hay un error, sería del tórax contralateral, porque obviamente no hay nada que expandir del lado del neumotórax, ahí el pulmón está colapsado, está enfermo. El lado que pudiese compensar es el lado contralateral y es el que nos ayudaría a mantener todo lo que, lo que sería de forma compensatoria. Un caso bastante dinámico que les traje, didáctico, donde pues demuestra un paciente varón de 34 años que sufre un accidente de tráfico. En la primera radiografía presenta un neumotórax a tensión, que vendría siendo pues la flecha amarilla, con el desviación del mediastino, además lesión quística con contenido, que vendría siendo esta imagen que vemos acá. Aquí se puede observar un poco mejor, compatible con una laceración. Colocan el tubo de tórax y bueno, provocan la reexpansión del pulmón sin desviación mediastínica, o sea, corrigen por completo la sintomatología del paciente. Ahora bien, puede coexistir, mejor dicho, la presencia de aire y líquido a la vez y es en la famosa entidad llamada hidroneumotórax. La radiografía en posición erecta demuestra que todo lo que está por debajo radio opaco es el líquido y todo lo que está por encima es radio lúcido y es el aire. Esa es la forma característica del diagnóstico. Entonces aquí podemos observar la presencia de derrame pleural. Miren cómo está el hemidiafragma, en este caso elevado. No se descartaría la presencia de un derrame subpulmonar asociado. Y aquí arriba una fina línea pleural muy sutil que demuestra la presencia del neumotórax. Diagnóstico hidroneumotórax. Cuando están ambas lesiones presentes, se puede clasificar de esa manera. Ahora bien, el engrosamiento pleural. ¿Cuándo hablamos nosotros de un engrosamiento pleural? Bueno, miren todas las fases que pueden estar presentes en todos los procesos activos. Miren, inflamación, hemotoras, asbestosis, pleurodesis, incluso hasta la misma radiación puede engrosar la pleura. Radiológicamente, si la pleura la vamos a conseguir, obviamente hacia las partes centrales, pero también hacia las partes periféricas, el engrosamiento pleural es más frecuente hacia la periferia. Debe presentar un borde incompleto, es decir, los bordes son lisos y bien delimitados, pero demuestran cierta convexidad con respecto al parénquima pulmonar. El ángulo es obtuso. Al decir ángulo obtuso nos dice que la lesión es de tipo extrapulmonar, no está dentro del pulmón, sino que está por fuera. Ya vamos a ver esto. Aquí tendríamos algunas de las causas y aquí algunas de las clasificaciones. Radiológicamente, no se puede determinar ni la causa ni la clasificación, pero sí es importante que nosotros podamos distinguir si está localizado, si es bilateral, porque eso nos orientaría hacia un diagnóstico y descartaría otro. El engrosamiento pleural también puede ser difuso, cuando hay un engrosamiento pleural completo, o sea, afectando tanto la pleura iliar, la pleura hemidiafragmática, la pleura parietal, visceral, podemos hablar de una plaquipleuritis. En la radiografía simple se observa una opacidad suave, interrumpida, que se extiende al menos un 25%. Ese es el principal hallazgo para decir que hay una plaquipleuritis. Debe estar ocupado
por lo mínimo un 25% de toda la pared torácica. Cuando el engrosamiento pleural es extenso e difuso, también ya puede llamarse fibrotórax y restringe pues la expansión torácica pulmonar. La línea que ustedes van a observar va a medir de 1 a 2 centímetros, situada entre la claridad pulmonar y el plano óseo costal. Aquí alguna de las cosas, alguna de los hallazgos puede afectar los senos cotodiafragmáticos, aunque no siempre. La afectación suele ser unilateral, tampoco quiere decir que no afecte el otro pulmón. Afecta la pleura visceral y la pleura, el espesor es entre 0.5 y 1 centímetro. El engrosamiento que se extiende de forma ondulante de toda la superficie hasta los vértices. Y bueno, aquí podemos observar algunos de los engrosamientos. Miren aquí, esto que observamos hacia la región apical del culmen, podemos observarlo y podemos interpretar que se trata por los centímetros de diámetro que hay en su medición, se trata pues de un engrosamiento de tipo pleura. Las causas, muchísimas. No nos vamos a fundamentar en eso, pero es importante que lo distingamos. Engrosamiento apical demuestra la opacidad en el vértice, lo que les acabo de decir. Ok. En el síndrome pleural también todos los procesos que producen engrosamiento pleural pueden ser responsables de calcificaciones pleurales. Las causas, pacientes que hay que preguntar si han tenido TB a repetición o como antecedente, presencia de hemotórax, obviamente porque quedan cierto contenido hemático o de coágulos a esos niveles, inhalación de minerales, asbesto, incluso otros como pancreatitis crónica puede llegar a también calcificar la pleura. Imagínense ustedes, hemodiálisis crónica y metástasis calcificada. Suele ser unilateral el engrosamiento pleural mayor de 2 centímetros. Yo recomiendo, con mucha sinceridad se los voy a decir, si ustedes sospechan que hay una patología pleural por calcificación, yo recomiendo que realicen el eco pulmonar, porque la ecografía pulmonar hacia los segmentos basales posteriores puede identificar de forma más precisa pleuras que alcancen por encima de 10 milímetros. Cuando eso pasa, o sea, sumen ustedes la pleura visceral y la parietal, ambas forman un mismo complejo pleural, y esto pasa de esos milímetros de diámetro, ya inmediatamente estamos frente a un engrosamiento de tipo pleural por una calcificación, etc. He visto casos así, donde las calcificaciones son solamente a nivel de las pleuras diafragmáticas o solamente hacia donde estarían la fisura o los pliegues de la pleura visceral y parietal hacia las convexidades o hacia las regiones externas. Cuando eso pasa, bueno, muy común observarlo en calcificaciones de tipo pleural, descarte en TB, descarte en neumoconiosis, entre otros. Ahora bien, tumores pleurales primarios se originan en el mesotelio de la pleura. El mesotelioma es una de las lesiones más agresivas que hay. Sin embargo, la forma de caracterizarlo mejor es siempre a través de una tomografía con contraste. Pero secundarios también podemos conseguir lesiones metastásicas que puedan llegar también a infiltrar la pleura. Algunos hallazgos, bueno, primero el tumor fibroso localizado no tiene relación con el asbesto, es de 45 a 65 años. Estas son algunas de las cosas a tener en cuenta para poder descartar el tumor fibroso del mesotelioma. La mayoría surgen de la pleura visceral y la mayoría son benignos. ¿Okay? Estos son algunos de los hallazgos radiológicos, márgenes que son bien definidos, masas que son homogéneas, suelen ser grandes. O sea, cuando observamos más bien, en este caso, lesiones muy grandes, nos orientan más a benignidad que cuando la conseguimos pequeñita, porque el mesotelioma no se comporta de forma así tan grande como lo haría un tumor fibroso localizado. Entonces, bueno, aquí algunos de los ejemplos, miren que por eso les decía que cuando hay un tumor enquistado, perdón, un derrame pleural enquistado y el mismo está en la periferia, es para nosotros más difícil dar el diagnóstico radiológico porque se comporta también el tumor fibroso localizado, incluso hasta el mismo mesotelioma, se comporta muy similar. Entonces no podemos precisar de uno o de otro, tenemos que obligatoriamente hacer la tomografía. Obviamente con contraste, porque en el tumor va a captar por obviamente todos los vasos perilesionales e intratumorales que no van a estar presentes evidentemente en el derrame pleural enquistado.
Entonces, cuando hablamos de los tumores pleurales, y me refería al mesotelioma maligno, está asociado a la exposición de asbesto en el 80% de los casos. Estos pacientes vienen principalmente ya cumpliendo, bueno, se describe de 40 a 70 años. Los que más sabemos, los hemos observado son en pacientes de 65, 70 años. Los síntomas son todos disnea, debilidad, pérdida de peso, la exposición al asbesto. En algunos casos es también importante realizar la anamnesis y está asociado a las calcificaciones o engrosamiento. Y así tal cual. Los mesoteliomas, siempre que usted vea mesotelioma, olvídense de que hay mesotelioma por anatomía patológica puede ser benigno. No, o sea, si ustedes ven un mesotelioma, no lo manden para su casa. El paciente debe ser estudiado por el servicio de neumonología, debe ser biopsiado en caso de ser necesario, y los hallazgos propios de un mesotelioma son estos: un engrosamiento pleural, son engrosamientos pleurales bastante difusos, irregulares, que generalmente están acompañados con derrame pleural. El mesotelioma maligno puede producir derrames pleural y eso también nos ayuda muchísimo, muchísimo, aunque no lo crean, al diagnóstico. Aquí también otro ejemplo, miren aquí cómo se aprecia esta imagen radiopaca, de bordes bien definidos, y los ángulos son obtusos. Miren los ángulos acá y acá. Estos ángulos obtusos nos sugieren de que, bueno, aquí están señalados mejor en la flecha amarilla, sugiere que la lesión es extraparenquimatosa, es decir, no está en el pulmón. Si no está en el pulmón, o está en la pared torácica o está en la pleura. Así de sencillo. Más frecuentemente descarten la pleura porque las partes parietales por lo general se observan desde la inspección del paciente. En las metástasis pleurales también pueden estar presentes, son mucho más frecuentes los de la pleura. En el 90% de los tumores metastásicos son secundarias a un CA de pulmón, mama, ovario, cuello uterino, melanoma, tubo digestivo y vejiga son algunos de las tumoraciones que debemos ir explorando. La primera manifestación suele ser derrame pleural. Por eso es que les digo, el derrame pleural es muy poco específico por rayos X, puede ser incluso una metástasis escondida o un mismo tumor escondido que solamente se hace manifiesto a través del líquido pleural. Las GMT en la cavidad pleural suelen acompañarse de derrame pleural, pero a veces se presenta como engrosamiento nodular. Entonces hay que descartar mesotelioma. Hay que recordar, bueno muchachos, ya como conclusión, la rayo X de tórax es necesaria, es el primer estudio por imagen de todo paciente con lesiones del espacio pleural. Por costos, por beneficios, es muy beneficioso y muy rico desde el punto de vista del diagnóstico. Sin embargo, siempre acompáñenlo de tomografías de tórax. Si tienen el diagnóstico ya bien aclarado, pues no es necesario. Pero si son, por ejemplo, lesiones que ustedes necesitan complementar, que tienen duda, que hay sospechas diagnósticas, que quieren buscar hallazgos asociados, que la rayos X, bueno, tiene ciertas limitaciones, la tomografía la pueden indicar. Ahora bien, si el paciente pues no tiene el nivel socioeconómico o realmente la tomografía no está disponible, que también puede pasar, o pueden indicar también ecografías pulmonar. La ecografía pulmonar también nos arroja muchísimos datos importantes acerca de la superficie pulmonar si utilizamos el traductor de tipo lineal, si utilizamos el traductor de tipo convex o el microconvex o sectorial, el cual puede utilizar frecuencias mucho más bajas, va a permitir abordar mejor el pulmón en sus partes más profundas. Entonces, por eso yo recomiendo que utilicen otros estudios por imágenes ya inmediatamente. Bueno, cuando se escapa de las manos del radiólogo o del clínico y entra como tal al abordaje propio del especialista en neumonología, ahí, bueno, él tomará otros criterios. Ejemplo, tomografía pulmonar con reconstrucción 3D, pueden optar por una broncofibroscopia, etcétera. Un sinfín de estudios ya un poco más avanzados y más del área propia del servicio de neumonología. Bueno, muchachos, hemos terminado la clase correspondiente al día de hoy. Fíjense que fue más o menos corta, tenía su complejidad en algunas láminas, por eso me extendí un poco, pero de igual manera se lleva el material informativo que voy a estar subiendo por el aula virtual
en estas próximas horas para que estén atentos, y los que no pudieron ingresar a la clase, recuerden que nuestra modalidad de learning nos permite disfrutar de la clase cada vez que quieran, donde quieran, a través de las clases grabadas que van a quedar disponibles en el aula virtual. Bueno, hemos terminado. No sé si hay alguna duda que deseen aclarar.